Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir esta hermosa gallinita tejida a crochet. Para ello vamos a necesitar un ganchillo de 3.25, unas tijeras o corta hilacha, aguja lanera, también un hilo de coser a mano de color negro, también unas agujas que correspondan a ese hilo. También vamos a necesitar un color para la gallinita, para el cuerpo. En este caso yo estoy utilizando este color. Mírenla, está muy bonita. Este color que es como un amarillo patito. También vamos a necesitar dos perlitas para los ojos. Un color que sea para el pico y un color rojo para hacerle la crestita, ¿sí? Les muestro, les voy a girar cómo es la gallinita, muy bonita. Bueno, ahora la vamos a aprender a hacer. Esta yo la realicé con un hilo acrílico, cashmilon también se llama, que es 4/7. Pero yo ahora lo que voy a realizar es una gallinita un poquito más pequeña que esta, que la voy a realizar con un hilado más pequeño, más delgado. Así que para que ustedes vean cómo pueden ir cambiando el tamaño si cambian el hilado. También voy a estar usando un acrílico 2/7, que sería como un acrílico bebé. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Comenzamos formando un anillo mágico, ¿sí? Para la cual vamos a hacer, giramos sobre el dedo índice y formamos una X. Bien, vamos a dejar una colita corta hacia uno de los lados y el hilo más largo del otro. En la parte superior vamos a sostener la X con el pulgar y vamos a meternos en el medio. Tomamos hilo, lo pasamos sin soltar todavía esta X que formamos y vamos a volver a tomar lazada para hacer un punto. Ahora sí podemos soltar. Bien, ahí vamos a realizar nuestro primer punto para sujetar. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. ¿Por qué 4 cadenas? Porque lo que vamos a hacer ahora son puntos varetas dobles o puntos altos dobles. ¿Qué vamos a hacer? 1 y 2 lazadas en el ganchillo y vamos a hacer 20 puntos más. Esas 4 cadenas van a simbolizar nuestra primer vareta doble. En total vamos a necesitar 21 varetas dobles. 3, 3, tomo lazada 2 veces, paso dentro del arito, vuelvo a tomar lazada y tengo 4 aritos. Tomo lazada, paso los 2 primeros, tomo lazada, paso los 2 segundos y vuelvo a tomar lazada y otra vez más. Esa sería la manera. Otra vez más, lazamos 2 veces en el ganchillo, tomamos lazada, pasamos las 2 primeras, tomamos lazada, pasamos las segundas, otra vez lazada y las terceras. Pasamos la tercera. Otra vez lazamos y vamos a ir pasando de 2 en 2. Así hasta que tengamos 21 varetas dobles dentro de este anillo mágico. Yo voy a continuar tejiendo y ahora les muestro cómo continuamos. Una vez que hemos realizado las 21 varetas dobles dentro de este anillo mágico, lo que vamos a hacer es, vieron que hemos hecho 4 cadenas de altura, que sería nuestra primera vareta doble. Pero nosotros no vamos a cerrar en la última cadena que hemos hecho en la cuarta, sino en el punto siguiente. Entonces, paso ese punto, tomo lazada y hago un punto deslizado. Bien,
vamos a hacer de esta pieza, que sería la cabecita, 2 exactamente iguales. Una no le vamos a cortar el hilo, vamos a dejar la hebra larga y vamos a realizar otra exactamente igual, ¿sí? Bien, una vamos a cortar el hilo, vamos a esconder los hilos. Yo aquí también ya escondí el hilo del anillo mágico, hay que hacerle un nudito y esconderlo por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es poner revés con revés, ¿sí? Las dos partes. Y lo que vamos a hacer es posicionarnos en el primer punto y vamos a tomar un punto de la otra parte. Pasamos, tomamos un punto por completo y hacemos un punto deslizado. Podemos poner un ganchito para ir contando los puntos. Bien. Vamos a poner acá otro más, tomamos los puntos completos y hacemos un punto deslizado. Tomamos los puntos completos, pasando en los dos aritos que formarían la cabeza y vamos pasando y hacemos puntos deslizados. Paso un punto completo, paso el otro y hacemos puntos deslizados. Bien. ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar toda la cabecita? No. Lo que vamos a hacer es dejar en cada uno de los lados 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro. Vamos a seguir haciendo esto. Bien. ¿Qué les quiero decir? Nosotros vamos a contar. Voy a sacar el ganchillo y vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Hasta aquí, estos serían los puntos que dejamos de uno de los lados y hacemos exactamente esto de este otro lado. ¿Para qué? Para que en total nos queden 10 puntos sin tejer. O sea, cuando lleguemos a hacer eso, yo les cuento cómo continuamos. Aquí, finalizada la vuelta, que he cerrado todo con medios punto enano o punto raso, lo que vamos a hacer es dejar acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos y contamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos sin tejer. En total nos quedarían 10. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 medios puntos o 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Entonces, hacemos primero una cadena de altura y vamos a hacer 1 y 2 medios puntos. Muy bien, vamos a buscar un ganchito. Bien, tomamos el ganchito, sacamos el crochet y vamos a acomodarnos en el primer punto. Vieron que hicimos 2 porque hay que hacer 2 por cada punto. Entonces vamos a hacer para reconocer mejor los puntos. Bien. Entonces hicimos 2 medios puntos. Continuamos. 1 o 2 puntos bajos, ¿sí? Bien. Bien. Continuamos. 1, 2, 3, 4. Bien. Aquí hay 1, 2. Muy bien. Pasamos. Y tenemos el primer medio punto, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el primer medio punto. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos directamente y hacemos 2 medios puntos. Ahora sí podemos sacar este ganchito. Pueden poner un hilito, un clip. Y así toda la vuelta. ¿Sí? Ya llegamos a realizar los 20 medios puntos. Vamos a sacar el ganchito y vamos a pasarnos a este primer punto haciendo un punto raso y deslizado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es
un punto bajo y un aumento, ¿sí? Vamos a levantar una cadena de altura y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a marcar con el ganchito. Siempre es mejor marcarlos para estar seguros dónde comienza y termina la vuelta. Un punto y en el próximo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto y un aumento en el próximo. Un punto, un aumento. Bien, y así toda la vuelta, ¿sí? Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta de la cabecita. Un punto y ahora vamos a finalizar con un aumento porque comenzamos con un punto, ¿sí? Entonces tenemos que terminar con un aumento de puntos bajos. Muy bien, vamos a sacar el marcador de puntos. Sí, me había olvidado de decirles que también vamos a necesitar relleno, que sería vellón siliconado o guata, ¿sí? Bien, vamos a pasar a este punto y vamos a hacer un punto deslizado o un punto raso. Bien, ahora, finalizada esta vuelta, lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas de altura. Bien, porque vamos a comenzar a hacer la parte del cuerpito con puntos pochoclo, ¿sí? O algo así, creo que se llama. Bien, vamos a hacer 4 varetas en el mismo lugar. Esas 3 cadenas serían nuestra primera vareta. Vamos a hacer 2, 3 y 4 varetas. Vamos a soltar, vamos a ir al primer punto, a la tercera cadena, ¿sí? De las 3 cadenas que hicimos al comienzo y vamos a hacer un punto pasado. Vamos a hacer una cadena, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a volver a hacer lo mismo. 4 varetas completas. Soltamos, tomamos el primero de los puntos, volvemos a tomar el punto que dejamos, lo pasamos y hacemos una cadena. Saltamos un punto y en el siguiente volvemos a hacer lo mismo. Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de esta vuelta. Cuatro varetas, soltamos el punto, nos posicionamos en la primera vareta que hicimos, tomamos otra vez ese punto que habíamos hecho, lo pasamos y hacemos una cadena. Bien, saltamos un punto y en el siguiente hacemos lo mismo y así toda la vuelta. Y aquí ya estaríamos llegando, dejamos un punto de por medio, aquí hacemos el punto y quedaba el punto de por medio, o sea, si lo han hecho bien, les tiene que quedar así como me quedó a mí. No hay ningún espacio que sobre o que falte. Tres y 4 varetas. Bien, vamos a la primera vareta, volvemos a enganchar el punto, lo pasamos y luego hacemos una cadena. ¿Y cómo hacemos ahora? Vamos a unificarnos pasando bien todo el punto. Aquí pasamos. No vamos a cerrar aquí, sino aquí. Pasamos directamente donde está la cadena de separación y hacemos un punto deslizado. Y ahí estaría quedando la cabecita y el cuerpito de la gallinita. Enseguida comenzamos levantando 3 cadenas. 1, 2, 3 en este mismo espacio. Tomamos lazada y volvemos a hacer lo mismo. ¿Y dónde lo hacemos? Aquí en los espacios que hay entre las cadenas, entre los puntos.
Bien, 2, 3 y 4 varetas o 4 puntos altos. Soltamos el punto, nos vamos al primero, enganchamos ese punto, lo pasamos y hacemos una cadena. Muy bien. Tomamos lazada, nos posicionamos y hacemos lo mismo, 4 varetas. Soltamos el punto, lo pasamos, tomamos el punto y hacemos bien. Una vez más. Esto es lo que vamos a hacer. 1, 2, 3 y 4. Soltamos, vamos al primer punto, enganchamos el rulito que soltamos, pasamos y hacemos un punto. Bueno, esto mismo que hice yo lo vamos a hacer en esta vuelta y en 2 vueltas más, ¿sí? Así que en total serían 4 que tenemos que tener de este punto tipo pochoclo. Así que cuando yo termino esta, les muestro cómo cerramos y se continúan haciendo 2 vueltas más. Aquí ya estaríamos en el último espacio, que nos tocaría hacer 4 varetas. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer para hacer esta vuelta, ¿no? Y las otras 2 que continúan, que son exactamente igual a esta. Esas no las voy a hacer, sino que no las voy a hacer grabadas, sino que continúo cuando ya tenga todas las vueltas tejidas y voy a cerrar aquí. Hago una cadena y ahora lo que vamos a hacer sería en este espacio, no vamos a cerrar, sino donde están las cadenas. Donde está la cadena de separación, hago un punto deslizado. Exactamente, voy a desarmar por si no lo vieron, porque por ahí no lo grabé. Disculpen, porque a veces puede pasar que uno está mirando el tejido y tiene que ver también la cámara y es bastante complejo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ¿vieron en este espacio que está aquí? Bueno, donde íbamos tejiendo los puntos, pasamos, tomamos el hilo y hacemos un punto deslizado. En este mismo lugar levanto las 3 cadenas y ya comenzamos a hacer los grupos de 4 varetas. Cuando finalizo de hacer los otros 2 grupos, les muestro cómo continuamos. Una vez que ya hemos realizado la cuarta vuelta, ya hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a levantar una cadena de altura y en estos espacios donde hacíamos 4 varetas juntas vamos a hacer medios puntos. Un medio punto por cada punto. O sea, en cada espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo o un medio punto también se llama. Entonces en cada espacio hacemos un medio punto. Esto sería para hacerle la base a la gallinita. Bien, y así toda la vuelta hasta que lleguemos al ganchito. Cuando llegamos al último punto bajo, vamos a sacar el ganchito y vamos a hacer un punto deslizado en ese punto. Vamos a sacar el ganchillo y poner el ganchito otra vez. ¿Por qué? Porque así les quiero mostrar cómo quedó. Quedó más chiquitita la parte de abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Se rellena un poquito la cabecita y un poquito acá en el cuerpito, ¿sí? Así iría quedando. Yo lo voy a rellenar y continuamos tejiendo. Y aquí terminaríamos de rellenar un poquito más el cuerpito. La cabecita también se rellenó con muy poco vellón, ¿sí? O guata. Y vamos a ver, ¿sí? Un poquito de relleno para que esté un poquito más redondita la
y que toquemos y que no esté dura, pero sí que tenga relleno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo. ¿Qué vamos a hacer? Sacamos el ganchito y vamos a ir cerrando para que quede la base de esta gallinita. Bien, vamos a tratar de meter el relleno para adentro. Levanto una cadena de altura en el mismo espacio y vamos a tomar hilo, vamos a empezar a hacer disminuciones. En un punto nos posicionamos en otro, ¿sí? Y cerramos los 3 juntos. Eso sería una disminución. Ponemos el gancho y vamos a hacer disminuciones hasta que lleguemos al ganchito. Nuevamente, ¿sí? Toda la vuelta disminuciones. Entonces, tomamos un punto, lo pasamos y no lo cerramos. Pasamos otro punto, lo pasamos y ahora sí tomo lazada y cierro los 3 juntos. Eso es una disminución. Una forma de hacer disminuciones. Vamos, tomamos otro punto más y los tomamos lazada y los cerramos juntos. Otra vez, tomo lazada, tomo otro punto, tomo lazada y cierro los 3 ganchitos juntos. Bien. Pasamos y cerramos los 3 juntos. Bien, muy bien. Ya se está cerrando más el arito. Tomo lazada, cierro los 3. Y ahora vamos a hacer, tomo lazada, tomo otro punto y hago así, cierro los 3. Muy bien, vamos a sacar el ganchito y vamos a hacer unas disminuciones más, tomando el punto por completo, ¿sí? Y hacemos una, paso, cierro, hago otra disminución más y ahora lo que vamos a hacer es esto que falta lo vamos a cerrar con aguja lanera. Cortamos el hilo, tiramos hacia arriba, tomamos la aguja lanera y vamos a ir pasando los puntos por una de las partes, no por las 2 partes como hacíamos hoy, como hacemos cuando tomamos el punto completo, solo tomamos la orejita de arriba. Bien, ahí está, y así se está cerrando ya esta base, ¿sí? Hacemos un nudito, ya se cerró por completo, tiramos un poquito el hilo, hacemos un nudito, podemos pasar otra vez por acá, por dentro, para que quede un poco más tomado el hilo, y luego vamos a ir por dentro y vamos a esconder el hilo. Bien, cortamos el hilo y continuamos con, aquí estaría la base de la gallinita y aquí les muestro cómo va quedando. Bien, tomamos ahora y vamos a hacer la colita. Volvemos a hacer un anillo mágico dentro del cual vamos a realizar 12 varetas o puntos altos. Levanto 3 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta y dentro de este arito vamos a realizar 12 varetas. Con las 3 cadenas serían 3, 4, 11 y 12. Cerramos el arito. Todo lo que se pueda. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es no vamos a cerrar en las 3 cadenas, sino en el punto siguiente. Hacemos un punto deslizado. Bien. Vamos a levantar
3 cadenas de altura, 2, 3 cadenas de altura. Y acá en este espacio vamos a realizar luego una vareta más, ¿sí? Vamos a hacer un punto solo y aquí le vamos a terminar en este espacio el par. Porque tenemos que hacer en toda la vuelta aumentos de vareta. Para que en total nos queden 24 puntos. O sea, vamos a hacer 2 varetas por cada punto, vareta de la vuelta anterior. A esto le llamaríamos aumento. Muy bien, esto lo hacemos toda la vuelta y luego les muestro cómo hacemos en este punto al final. Acá terminé de hacer todos los aumentos y en este espacio que me queda voy a hacer una vareta más para completar las 24. Volvemos a cerrar, no en las 3 cadenas, sino en el punto que sigue y haciendo un punto deslizado. Bueno, ahora en la vuelta que sigue, en toda la vuelta, lo que se va a hacer son medias varetas, 2 cadenas de separación y vamos a saltar un punto, ¿sí? Bueno, en este caso, en la primera parte se va a comenzar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, que sería nuestra primera media vareta con las 2 cadenas de separación. Bueno, ahora dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto tomo lazada y hago la media vareta. Bien, ahora 1 y 2 cadenas de separación. Dejamos un punto sin tejer, en el próximo tomo lazada y hago una media vareta. Bien, 1, 2 cadenas de separación, saltamos un punto y en el siguiente punto tomo lazada. Recuerden que la media vareta es tomando lazada, pasando y tomamos lazada y cierran las 3 juntas, ¿sí? 1, 2 cadenas de separación, salto una y en la próxima voy a hacer una media vareta. 2 cadenas de separación y así toda la vuelta, ¿sí? Y les muestro cómo hacemos cuando llegamos a esta parte. Acá finalicé la última media vareta, vamos a hacer 2 cadenas de separación. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlo con estas 5 cadenas, donde vamos a unificar y hacer ese punto raso contando 1, 2, 3. En la tercera cadena hago un punto raso para que nos queden 2 cadenas de separación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar 1, 2, 3 espacios sin tejer. Entonces podríamos poner un ganchito hasta donde tenemos que tejer, ¿sí? Hasta aquí, hasta este espacio. Hasta este. Así que se dejan 3 espacios sin tejer y en este mismo lugar donde terminamos de hacer ese punto enano vamos a hacer una cadena de altura y en el mismo espacio vamos a envolver las cadenas y vamos a hacer un punto bajo, tomo lazada, una vareta, tomo lazada, en el mismo espacio envolviendo las cadenas, otra vareta y en ese mismo espacio un medio punto. Bien, pasamos al siguiente arquito. Directamente un medio punto, tomo lazada, un punto alto o una vareta, tomo lazada, otra vareta más y un punto bajo. Bien, otra vez un punto bajo, una vareta, otra vareta y un punto bajo. Así que esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta hasta que lleguemos a este espacio dejando 3 sin tejer. Así que sería un medio punto, 2 puntos altos y un medio punto o punto bajo. Cuando llegamos a donde está el ganchito, cortamos el hilo y vamos a cortar un hilo largo porque con este vamos a coser la colita con aguja lanera luego al cuerpo de la gallinita. Hacemos un punto raso, ¿sí? Y cerramos. Esto sería
todo lo que hay que hacer para hacer la colita de la gallina, ¿sí? La colita de la gallina se va a ver de este lado, ¿sí? Bien, esto se esconde, se hace un nudito y se esconde por dentro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es las alitas de la gallinita. Vamos a hacer un anillo mágico nuevamente. Vamos a realizar 3 cadenas de altura. 1, 2, 3. Y también dentro de este mismo aro vamos a realizar 6 puntos vareta más, 6 puntos altos más. En total serían 7. 3, contando las 3 cadenas. 4, 5, 6 y 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Cerramos bien el arito. Vamos ahora a tomar esto y hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire. Vamos a girar la labor, la vamos a poner del lado del revés. Este es el punto que le corresponde a las cadenas. Este no. Vamos a saltar este espacio y en el siguiente vamos a tomar la lazada y vamos a hacer una media vareta como hicimos en la parte de la colita. 1, 2 cadenas de separación. Vamos a dejar un punto sin tejer y en el siguiente vamos a hacer otra media vareta. 1, 2 cadenas y ahora vamos a dejar un punto de separación y en las cadenas del primer punto tomo lazada y en este mismo hago una media vareta. Bien, ahora hacemos una cadena, giramos la labor y ahora sobre las mismas cadenitas envolviéndolas vamos a hacer un punto bajo, tomo lazada, una vareta, otra vareta más, lo mismo que hicimos en la colita y un punto bajo nuevamente en el mismo espacio envolviendo las cadenas. Bien, pasamos enseguida al otro espacio, un punto bajo, una vareta, tomo lazada, otra vareta y un punto bajo. Y ahora en estas 5 cadenas vamos a realizar lo mismo. Y un medio punto. Vamos a cortar el hilo un poquito largo porque vamos a dejarlo para coserlo luego al cuerpo de la gallinita. Y cerramos con un punto deslizado, hacemos un nudito. Bueno, esta sería el alita, ¿sí? Para esto vamos a necesitar hacer 2 exactamente igual. Este hilito lo vamos a esconder por dentro haciendo un nudito. Vamos a tomar el color para hacer la cresta. Vamos a hacerle un puntito en la aguja. Bien. Y ahora vamos a traer la gallinita. Vamos a elegir cuál es el lado que nos gustaría que sea el del derecho o el del revés. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería dejar 1, 2 espacios más o menos, ¿sí? No hacerlo bien en el borde, la crestita, y comenzarla más o menos en este espacio, ¿sí? Por aquí. Pasamos 2 hilos y vamos a pasar este hilito que hemos hecho. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas al aire. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto raso y otra vez 3 cadenas. 1, 2,
3. Saltamos un puntito, un espacio y volvemos a tomar 2 hilitos. Punto raso. 1, 2, 3 cadenas al aire. Saltamos un puntito y en el siguiente punto raso. ¿Cuántas veces hacemos esto? 5 veces. Para hacerle la crestita. 1, 2, 3 cadenas al aire. Saltamos un espacio y vamos aquí. Y otra vez 1, 2 y 3. Vamos 4 y aquí hacemos el siguiente. Que sería el último puntito de aquí. Que me está costando engancharlo. Bien, muy bien, hacemos un punto raso. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a girar la labor, hacemos una cadena de altura y vamos a volver por sobre las cadenas que tejimos. Hacemos un medio punto, tomo lazada y hago una media vareta, tomo lazada, hago otra media vareta y un medio punto. Bien, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todas estas crestitas. Un punto bajo, medio punto, una media vareta, otra media vareta y un medio punto. Nuevamente, o un punto bajo. Una, 2 y un punto bajo. Otra vez. Media vareta, un medio punto y en este lo mismo. 1, media vareta, otra media vareta y un medio punto. Bien, cortamos el hilo y escondemos por dentro, pero primero vamos a hacer un nudito, ¿sí? Podemos, si querés, directamente sacarlo hacia arriba y con la aguja lanera ya esconder todo esto por dentro, ¿sí? Aquí estaría la crestita y acá le vamos a hacer el piquito. Ahora vamos a realizar el pico. Vieron que nosotros en una de las partes habíamos dejado unos puntos sin tejer y acá habíamos terminado de hacer la cresta. Bueno, a mí me parece que va a ser mejor que lo hagamos de este lado el piquito, ¿sí? Bien, vamos a girar y en el lado donde comenzamos vamos a pasar el hilo y vamos a tomar el color que elegimos para hacer el pico, que puede ser un color tipo naranja, algo así, o anaranjado. Bien, vamos a hacer un puntito ahí y ahora lo que vamos a hacer es en este espacio, ¿sí? Un punto bajo. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto una vareta o punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire porque vamos a hacer un picot. Vamos a volver sobre esas 2 cadenas y donde termina la vareta paso el punto y hago un punto deslizado. Bien. Ahora pasamos al siguiente punto y vamos a hacer una media vareta. Tomo lazada y cierro las 3 juntas. Bien. Y ahora vamos a hacer un punto enano en ese mismo lugar donde hicimos la media vareta. Hacemos un punto enano, cortamos el hilo y ya estaría el piquito. Esto lo dejamos así y vamos a esconder todo con aguja lanera. Les voy a mostrar cómo haríamos, donde terminamos ese punto,
lo pasamos bien para que se meta para adentro. Volvemos a pasar para este otro lado. Vamos a envolver acá mejor y pasamos por completo. Bien. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es volvernos a ir hacia el otro lado. Y vamos a pasar el hilo por acá para que quede hasta arriba con más color naranja. ¿Sí? Bien. Ay, se me salió este. Bien, muy bien. Se hace un nudito y se esconde por dentro de la gallinita. Esto también lo vamos a esconder por dentro del piquito y ya estaría la crestita con el pico. Ahora vamos a tomar las perlitas y vamos a coser los ojitos. Entonces, vamos a pasar la perlita. Usamos un hilo común negro doble y vamos a pasar por entre medio. ¿Para qué? Para que la perlita quede sujeta, ¿sí? Bien. Y esto es lo que nosotros vamos a ir pasando. Lo que nosotros vamos a ir pasando acá de lado a lado, ¿sí? Bien. Vamos a tomar esto y vamos a pasar por el otro lado. Ustedes buscarán la manera que les sea más sencilla. Lo pueden pegar, ¿sí? Tranquilamente. Y también si esto se lo van a dar a un niño, sí les recomiendo que borden los ojitos con un hilo negro y no estén haciéndolo con perlitas para que tenga más seguridad. Y no se les salga y no corran el riesgo de que el niño se coma la perlita. Pueda tragársela. Bien, vamos a ir pasando. Se hacen unas cuantas veces, ¿sí? ¿Sí? Se va haciendo los dos ojitos a la vez. ¿Sí? Y se va haciendo, ¿sí? Las dos cosidas. Se hace nudito y se esconde por dentro. Ahora vamos a coserle la colita. Bien, vamos a posicionarla en el centro, ¿sí? Se hace así, la colita se cose de este lado y quedaría así. Perdón, así, porque yo la estaba mirando y no la estaba enfocando en la cámara. Bien, ponemos más o menos en el medio de la cabecita y se dan unas pequeñas puntaditas. Se pone la parte donde nosotros no habíamos cosido, ¿sí? Se toma una puntadita del punto de abajo y un poquito de la colita. Se vuelve a pasar, se toma una puntadita. Sí, son unas pequeñas puntaditas que se hacen. Se pasa por la colita, se pasa otra vez, se toma una puntadita. Sí, si bien no hay una técnica, sino que es para que quede sujeto con la colita. Lo paso otra vez por aquí. Son unas puntaditas nomás, muchas no, porque la colita también tiene que quedar un poco suelta para que tenga y se luzca esa, como si fuera sus plumitas. Así que van haciendo esto, toman una parte de la colita, una parte de del punto que habíamos hecho abajo, ¿sí? Se va pasando, se pasa 2 veces por aquí para ir sujetando, ¿sí? Y luego se toma un poquito de acá. Bueno, esto sería todo y exactamente así como yo estoy cosiendo esto, se va a coser la alita, ¿sí? En uno de los costaditos se hacen unas puntaditas así, simples. Luego se hace un nudito y se esconde el hilo por dentro, ¿sí? Entonces la colita quedaría así y quedaría sueltita. ¿Ven? Muy bien. Bueno, como les dije, así las alitas se cosen más o menos en el medio y se tratan de poner a la misma altura, cosiendo solo esta parte de abajo. ¿Para qué? Para que las plumitas le queden sueltitas, ¿sí? Entonces quedaría así, ¿sí? Bueno,
Así quedaría finalizada la gallinita. Espero que les guste. Les voy a mostrar esta y les voy a mostrar la otra, que es que les mostré al comienzo. Miren el tamaño diferente que es. Lo voy a subir un poquito esto para que vean. ¿Sí? El tamaño diferente que tienen. ¿Por qué? Porque uno está realizada con acrílico 4/7, que es un hilado más de un grosor más alto, y este con una aguja y un hilado más delgado. ¿Sí? Este está hecho con 2/7 con un hilado bebé y este está realizado con acrílico cashmere 4/7, para que vean que pueden hacer diferentes tamaños cambiando solo el tamaño de la aguja y pueden realizarlo con el hilado que ustedes tengan en su casa. Bueno, espero que les haya gustado. Son muy hermosas estas gallinitas. ¿Vieron qué lindo? Pueden hacer varios tamaños, pueden hacer gallinitas más grandes, más pequeñas, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. Chao, gracias. Nos vemos.